Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar puntual el día de hoy. A ver, sí, nos confirman si se escucha, por favor. Sí, ¿no? Empezamos. Bueno, buenos días, chicos. Ante todo, mil disculpas por la clase del sábado pasado. Recién estoy recuperando un poco la voz. De hecho, hoy seguro se me apaga en algún momento. Mil disculpas también. Estuve con una fonía. De hecho, no tenía sentido venir a la clase porque estaba complicada con la garganta. Entonces, hoy vamos a darle con fuerza a este curso y les voy a contar de algunos temas interesantes que también tienen algún impacto en el examen que van a tener que rendir al final del curso, que es súper importante. Entonces, nada, hoy vamos a ver gestión de corretaje y normatividad. Gestión de corretaje es un poco más amplio, así que hemos decidido ponerlo al inicio para tener la mayor concentración. Normatividad tiene un poco de revisión de lo que vimos en derecho, porque va a incluir algunos reglamentos y normas complementarias que son básicas para que conozcan cómo funciona algunas normativas adicionales que complementan su labor como corredores. Entonces, en el curso de gestión de corretaje, este es el contenido de hoy. Vamos a ver el rol del corredor, el marco regulatorio, cuáles son las modalidades de intermediación, cuáles son nuestras funciones, deberes y obligaciones, cuáles son las prohibiciones que aplican para la actividad del corredor. Hola Rocío, buenos días. Vamos a ver las diferencias con otros canales de distribución, el procedimiento de inscripción y habilitación, y otros apuntes de interés, así como las tendencias normativas. Quiero hacerles una pregunta, si todos saben que ya ha sido modificado el reglamento 1797-2011. Hola Percy, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que en la clase del sábado antepasado les comenté que la resolución 1797-2011 era como su norma básica de consulta para revisar las funciones, las obligaciones y todo lo que tenía que ver con la actividad del corredor? Pues bien, esa norma estaba pendiente de cambio desde el año 2018, desde enero de 2018 que se estaban revisando algunos apuntes a las prepublicaciones que la superintendencia difundió a través de su página web. Entonces, se supone que esta norma iba a salir en junio del año pasado. Sin embargo, tuvo algunos retrasos, algunas variaciones, y el jueves 5, si mal no recuerdo, 7, el jueves 7 de marzo fue emitido, ya fueron publicados dos de los tres reglamentos que estaban pendientes de ser emitidos a través del Diario Oficial del Peruano. Hola Wilfredo, buenos días. Y la idea es que estos reglamentos modifican algunos procedimientos y algunas responsabilidades y algunas modalidades de intermediación. Entonces, hoy vamos a revisar eso también. Lo bueno es que el reglamento de supervisión empieza a regir todavía en agosto, el 1 de agosto del 2019. Así que vamos a trabajar con la 1797 igual, porque es importante que la sepan y que en el fondo tiene casi los mismos principios. Y el reglamento de registro sí ya empezó a regir a partir del 8 de marzo, el viernes 8 de marzo. Entonces, hoy los exámenes que ustedes vayan a dar y los requisitos que les vayan a pedir van a ser los del nuevo reglamento. Entonces, es muy importante que lo revisen. De hecho, ayer lo difundí con Leslie, a través de Leslie y las chicas. Entonces, seguramente que ya se los van a hacer llegar. Eh, y nada, eso es. Entonces, por favor, tengan en cuenta que las normas han cambiado, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, este concepto es inamovible, ¿no? Definitivamente es
Es un tema conceptual que no va a variar en cuanto a nuestra responsabilidad como corredores de seguros, ¿no? Entonces, quiero que trabajemos sobre la misma modalidad que trabajamos en la clase anterior, que era hacer una lluvia de ideas para construir nosotros mismos un concepto. Entonces, me gustaría que nos digan o que compartan con nosotros cuáles son los conceptos que ustedes tienen como para el corredor de seguros, qué es lo que piensan que debe hacer un corredor, cuál es el rol de un corredor frente a los asegurados, frente a la aseguradora, y voy a ir dándoles matices acerca de cómo esto está cambiando con la nueva norma. Porque hay un tema bien importante de independencia que la superintendencia quiere cautelar el día de hoy con estos reglamentos nuevos. Hola, hola, bienvenidos, Ana Cecilia. Chicos, de nuevo, la lluvia de ideas. Colaboremos todos con el concepto. ¿De qué se trata el rol del corredor de seguros? ¿Cuál es su rol en el mercado? Esto es una definición de la norma, definitivamente. Intermediario, correcto. Correcto, asesorar. Muy bien, Percy, te quedaste con la de la simetría, muy bien. Ha servido la clase de derecho de la vez pasada. Bien, repasemos lo que dice en la definición de la norma, ¿no? Dice que el corredor puede ser una persona natural o jurídica encargada de intermediar y asesorar en la contratación de coberturas en el mercado nacional con independencia de las empresas de seguros. Esta parte es vital para los conceptos que vamos a desarrollar después, porque el reglamento 1797 no necesariamente garantizaba que existiera siempre independencia. Entonces vamos a ver por qué. Disminuyendo con su participación las diferencias provenientes de la simetría de información existente entre los contratantes o potenciales contratantes y asegurados y las empresas de seguros. ¿Se acuerdan por qué había simetría informativa? ¿Cuál era la característica de la simetría informativa? ¿Por qué es que sucedía? El mejor conocimiento de una de las partes, ¿no? ¿Y cuál era la parte que mejor conocía? La aseguradora, correcto. Todos claros con el concepto de asimetría, chicos, para recordar, la asimetría es básicamente que existen condiciones disparejas entre una parte y otra de la relación contractual, donde una tiene más información que la otra. Una tiene más información porque la idea es que diseña el producto, concibe el producto, lo inscribe, conoce toda la parte técnica del producto y por eso es que tiene mayor información. Sí, Ana Cecilia, la idea es que una cuenta con menos información, ¿no? Menos acceso a la información. Sí, entonces, claro, la idea es que disminuye el corredor con su participación la simetría informativa existente entre los contratantes o potenciales contratantes y asegurados y las empresas de seguros, lo cual mejora las condiciones de transparencia en la contratación de seguros. ¿Y cuál es la finalidad de mejorar las condiciones de transparencia? ¿Para qué? Claro, para que haya una decisión de compra informada, correcto, Ana Cecilia, para que haya claridad de lo que se adquiere. Yo no puedo adquirir algo si no sé perfectamente, si no estoy convencida de que es lo que se adecua a mi riesgo, a mis intereses, a mi situación como persona natural o como persona jurídica y si me va a cubrir. Correcto. Sí, la buena fe de la compañía también, ¿no? Hablábamos de que la buena fe es de ambas partes, ¿se acuerdan? La buena fe es de ida y vuelta, ¿no? De la compañía de seguros y del asegurado. Equilibrio, muy bien. Equilibrio como justamente como antónimo de la simetría. Entonces, no sé si ya les he dicho esto, pero igual siempre que pensamos en el rol del corredor, quedémonos con
que el objetivo es romper, disminuir la simetría informativa existente entre las partes, ¿no? Existente por la naturaleza justamente del producto, ¿no? De un producto regulado. Entonces, eso nos quedamos como concepto del rol del corredor. ¿Todos claros hasta ahí? Yo creo que sí, ¿no? Estamos en la parte básica. Este triangulito nos grafica un poco cuál es la dinámica, ¿no? Real, la dinámica en el mercado de un corredor, una aseguradora y un asegurado. Bajo el esquema actual de la resolución 1797-2011 del RIAS, esta figura opera de la siguiente manera. El corredor recibe una comisión de agenciamiento a cambio de haber suscrito un contrato de agenciamiento con la aseguradora, de modo que puede o está autorizado a vender sus productos, a intermediar sus productos de seguros a distintos tipos de asegurados, ¿no? A través de haciendo la labor de asesoría y de representación, y por lo cual claramente recibe la comisión de agenciamiento de la aseguradora. Y recordemos aquí que el contrato de seguro es un contrato bilateral, ¿no es cierto? Donde el corredor forma parte o no forma parte. ¿Se acuerdan que vimos esto? El corredor es parte integrante del contrato con el asegurado. No forma parte, ¿no es cierto? Hola Nancy, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, conversábamos que no forma parte, que es un contrato bilateral entre la aseguradora y el asegurado, y el corredor, la idea es que ponga a disposición la gama de productos o el abanico de la oferta de productos que tiene para que finalmente el asegurado tome la mejor decisión de acuerdo al riesgo que pretende asegurar. Esto que vemos aquí en la parte izquierda, comisión de agenciamiento, aseguradora, corredor, a través de un contrato de agenciamiento, va a ser modificado con el nuevo reglamento que les comenté al inicio. Para los que recién se conectan, la resolución 1797-2011 ha sido modificada el 7 de marzo, el jueves pasado, y existen algunas modificaciones relevantes acerca de el procedimiento para inscribirse como corredor, los requisitos para postular, etcétera, que ya han sido difundidos al IPS y que seguramente les van a enviar en estas próximas horas. ¿No, chicas? Sí, claro. Ya. Bueno, entonces, esta frasecita, ¿no? Lo que les decía, reducir la simetría informativa. ¿Por qué resulta relevante entonces, o para qué, cuál es la finalidad de que exista un intermediario al medio? ¿Cuál es la finalidad? Una de las finalidades básicas, así en coloquial, es que al cliente le da tranquilidad, ¿no? Al cliente le da, al asegurado, al contratante, les da bastante seguridad contar con alguien al medio, con alguien que esté ahí atrás, que lo pueda defender, que lo pueda asesorar, que le pueda explicar todo lo concerniente a la póliza que está contratando. Exacto, Wilfredo, la confianza. Acuérdense que conversamos que este es un negocio de confianza, ¿no? Por más que ustedes sean los más expertos o que dominen las mejores coberturas, que sepan cuál es el flujo procedimental de todo, lo importante aquí es inspirar confianza en el cliente, ¿no? Porque aquí él está depositando de repente una parte importante de su canasta familiar en su seguro de vida para proteger su salud, para proteger su vehículo y en general la idea es que ustedes inspiren esa confianza y uno de los pilares de tener esa confianza o de demostrar esa confianza es conocer y prepararse académicamente y con las mejores prácticas del mercado, ¿no? Entonces,
Correcto, Ivana, mantener informados en todo momento antes y después del siniestro. Acuérdense que la participación del corredor es antes, durante y después del contrato. ¿Se acuerdan de los 3 momentos, no es cierto? Y la parte final, claramente, es el momento de la verdad, el llamado momento de la verdad, que es la parte del siniestro, ¿no? Cuando ocurre el siniestro. Entonces, básicamente, la relevancia de contar con un intermediario al medio de la relación es poder garantizar una asesoría técnica antes, durante y después del contrato, ¿no? Tener finalmente una contratación informada, que el asegurado sepa que ha contratado lo mejor de acuerdo a la naturaleza de su riesgo y pues, también garantizar una defensa del asegurado. Ustedes saben que el corredor puede presentar reclamos, por ejemplo, en nombre del asegurado. ¿Se acuerdan cuál era el documento que facultaba al corredor a realizar actos de administración, más no de disposición? ¿Alguien se acuerda el nombre? Vamos, chicos, recién se están despertando, creo, ¿ah? Era una carta, ¿alguien se acuerda? La carta de... La carta de nombramiento. Muy bien, Javier. Entonces, la defensa del asegurado no solo es para llamar a la compañía, para presentar un escrito, sino también es ponerse en los zapatos del asegurado, en el rol del asegurado y poder hacer reclamos en su nombre. Entonces, esa parte es súper importante. No sé si todos sabían que un corredor puede presentar reclamos en nombre del cliente. La parte de supervisión y control, ¿por qué es importante? Porque el corredor finalmente, al ser el ente que está al medio, siempre va a tener que estar informado de todo lo que la aseguradora vaya a querer contarle. Hola Ángela, buenos días. Querer contarle, querer comunicarle al asegurado. Entonces, de ese modo, siempre va a estar al tanto, y la norma así lo pide además, que en cada comunicación que se le envía al asegurado, en tanto existe un corredor al medio, en la relación contractual, siempre tiene que estar copiado en todas las comunicaciones. Por lo general, algunas compañías, es más, piden que las comunicaciones sean revisadas o aprobadas previamente por el corredor para que la información llegue adecuadamente al asegurado, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Básicamente, el corredor ejerce un rol de control, ejerce un rol de veedor de la relación contractual y que todo esté correcto, ¿no? Desde que la póliza le llega para poder ser, una vez emitida, y la revisa comprobando que son las condiciones que el asegurado pidió, contratar, hasta que se supervise que ha sido correctamente entregado el cheque de la indemnización, ¿no? Entonces, ese rol también es muy importante. El corredor tiene el rol protagónico de supervisar la relación. Y finalmente, la idea es que exista, este es el objetivo, ¿no? Este es el ideal, que exista personal idóneo y profesional, como ustedes, que se están capacitando, para brindar esta asesoría como corredor. Ay, no avanzado este teclado, chicas. Bien, ya hemos visto la parte preliminar, la parte básica, los conceptos súper básicos, y ahora vamos a ver un poco cómo se regula, en qué normas generales es que se aborda el tema del corredor de seguros, el rol del corredor. En la Ley General del Sistema Financiero, y que regula también las funciones y la organización de la superintendencia, que es la Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la 26702, se regula entre los artículos 335 en adelante una serie de obligaciones, funciones y atribuciones que se le otorgan al corredor de seguros. Estas obligaciones las vamos a ver el día de hoy también. Pero lo importante es que luego, en el 2011, el reglamento del registro de intermediarios complementa todas las disposiciones que fueron dadas en la Ley General en el año 96 para poder aterrizar un poco más a la realidad, a
al día a día del corredor, conociendo pues, más de 10 años después de la práctica del corredor, tanto persona natural como persona jurídica. Entonces, de hecho, les he mencionado este reglamento en la clase anterior, el reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros, llamado también el RIAS, por sus siglas, era la norma de conocimiento obligatorio por parte de los corredores. Era el libro de consulta oficial y obligatorio para que ustedes pudieran conocer hasta dónde llegan sus facultades, sus obligaciones, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, cómo es que pueden formar una empresa corredora de seguros, cuánto capital necesitan, cuándo tienen que enviar tal o cual reporte. Toda esa información administrativa la encontrábamos en este reglamento. Como les contaba, para los que recién se conectan, este reglamento ha sido modificado el día jueves 7 de marzo y hoy vamos a ver los principales aspectos que han sido modificados. Y luego en el 2000, aquí está mal el número de la ley. En el 2012 fue publicada la ley del contrato de seguro, que es la 29946, no es la 29733, esa es la ley de protección de datos. Y la idea es que esta ley entra a modificar, entra a hablar un poco del corredor de manera muy. La ley es la 29946, Wilfredo, por favor tomen nota. De hecho, lo vamos a ver, está en las láminas siguientes, pero ahí fue un error de dedo. Es la 29946. Todos conocen la ley del contrato de seguro. Entonces, esta ley considera algunos conceptos básicos sí, correcto, Julio. Para el corredor lo menciona muy, muy ligeramente, ¿no? Pero igual es importante tenerla aquí en el marco regulatorio. Entonces vamos a empezar ya a ver uno a uno el artículo de la ley general del sistema financiero, que es aquí está la 26702. Sí, correcto, vamos a empezar a ver esta. Y no sé si ellos pueden ver que yo estoy haciendo point en la lámina, sí. Ya, esta vamos a empezar a ver. Y bueno, entonces empezamos. Esto es lo que regula la Ley General del Sistema Financiero para los corredores. Estos artículos no han sido derogados, estos artículos únicamente son complementados con la resolución que fue emitida en el 2011. Entonces, el artículo 335 de la Ley General nos indica que los intermediarios, nos indica un poco la definición de quién es quién, ¿no? Nos pone, nos hace la diferencia entre un intermediario y un auxiliar. Ay, se fue. Ya. Y nos dice que el intermediario es el corredor de seguros o el corredor de reaseguros, mientras que el auxiliar de seguros puede ser considerado un ajustador o un perito de seguros. Después nos señala que la superintendencia es la responsable de autorizar y regular el ejercicio de las actividades de ambos y lleva un registro de ellos, donde se indica en qué ramos pueden operar. Hay corredores que van a operar para vida, hay corredores que van a operar para generales, o hay corredores autorizados para ambos ramos, ¿no? Sean personas naturales o jurídicas. ¿Hasta ahí alguna duda? Esta es la primera vez que se recoge la diferencia entre ambos roles, ¿no? El artículo 336 nos señala después que la superintendencia también es la responsable de regular los requisitos para la inscripción y la habilitación de los corredores de seguros, en general de los intermediarios. Y nos dice que también regula las obligaciones, derechos, garantías y demás condiciones a las que se debe sujetar su actividad, debiendo satisfacer cuando menos lo siguiente. Entonces nos dice que siempre tienen que estar hábiles, ¿no? Mantener su calidad de hábiles para el ejercicio de su actividad. No estar incurso en ningún impedimento o incompatibilidad para su labor, ¿no? Algo que sesgue su objetividad o su independencia y no estar en ningún impedimento, que los impedimentos los vamos a ver también. Y encontrarse al día en el pago de las contribuciones de la superintendencia. Sí saben todos que tienen que pagar una contribución anual, ¿no es cierto? Una vez que se registren como corredores y para poder inscribirse también.
Bueno, entonces, esos son los requisitos que establecía la ley general. Pero luego el reglamento pone y amplía muchísimo más los requisitos para mantener la habilidad. El artículo 337 nos señala un poco la definición de qué es un corredor, ¿no? Y según la ley general, ¿cuánto es el monto anual? Es un sexto de una OIT para persona natural y un tercio para persona jurídica. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el RIAS. La OIT está 4.250 por si tenían dudas. Entonces, nos dice que el corredor de seguros es la persona natural o jurídica que a solicitud del tomador o contratante pueden intermediar en la celebración de contratos de seguros y asesorar a los asegurados o contratantes de seguros en materia de su competencia. Esta es la primera definición también que se da. Hola Caleb, ¿qué tal? Bienvenido. Es la primera definición que se da para el tema del rol del corredor, ¿no? Ahí nos dice un poco cuáles, en esas palabras, no pueden intermediar en la celebración de contratos. ¿Hasta ahí alguna duda? Todos claros en que esta es la ley general del año 96, la ley que regula la banca, la AFP, a las cajas, a nosotros, los corredores, a las compañías de seguros. Es la ley que abarca todos los sujetos supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros. Sí, bueno. Entonces, ya en el artículo 338, la ley general considera algunas funciones y deberes que luego son ampliados y son puestos mucho más a detalle en el 2011. En el artículo 338 nos dice de nuevo, ¿no? Reitera que una de las funciones principales de nosotros los corredores es intermediar en la contratación de seguros. Luego hablan de... Se cambia la página. Se cambió. Perdón. 338, se cambia solo. Sí. Luego hablan de otro deber importante, es informar a la empresa de seguros en representación del asegurado las condiciones del riesgo. Este tema de informar adecuadamente, de informar a tiempo, informar oportunamente, ¿con qué principio de los que vimos en la clase anterior está relacionado? ¿Se acuerdan que les dije que estos principios era súper importante arraigarlos en el concepto? Porque a lo largo del ejercicio de sus funciones van a ver cómo cada principio se va aplicando en ciertos momentos, en ciertas obligaciones. Hola Karina, ¿qué tal? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una oportunidad para detectar qué principio se asocia a el... Muy bien, Raúl, máxima buena fe. Correcto. El corredor también tiene que contribuir efectivamente con el cumplimiento de este rol, porque el corredor, acuérdense que era el que recibe la información, ¿no? De ambas partes. Yo le digo a mi corredor que tengo un seguro de vida normal y mañana me decido por irme al Dakar y hacer actividades de riesgo, ¿no? Entonces, claramente ahí hay un incremento del riesgo que va a implicar que la compañía de seguros tiene que revisar las condiciones bajo las que me he asegurado, de repente revisar mi prima, de repente revisar mis coberturas y proponerme cambios. Entonces, el corredor que ya conoce esta información tiene que trasladarla a la compañía de seguros oportunamente para que se cumpla justamente con la máxima buena fe. La máxima buena fe no solo es al inicio del contrato, la máxima buena fe es a lo largo de la vida del contrato, ¿no? Eso es súper importante. Muy bien, Raúl, recordando ahí el principio de máxima buena fe. Entonces, ¿qué más? Tenemos la tercera función que nos cita de esta ley general, es informar al asegurado en forma detallada y exacta sobre las cláusulas del contrato. Claro, aquí nuestro rol era, básicamente esta función se cumple en la parte precontractual, ¿no es cierto? Cuando ya uno como corredor tiene el deber de informarle el detallado de todo el clausulado que compone la póliza y finalmente si es que el asegurado decide contratar y en el camino subsisten algunas dudas, también tengo el deber de informarle, aclararle de qué se trata esta cláusula adicional que me han puesto, qué significa esta condición, por qué está establecida de esta manera y aclararlo en todo momento, ¿no?
El hecho también de comprobar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones según las cuales se cubre el riesgo es parte importante de después de haber recibido la póliza emitida por parte de la compañía de seguros. Una vez que el asegurado, que el corredor recibe la póliza, tiene el deber de verificar que sea exactamente a lo que el asegurado pidió, sea exactamente a lo que el corredor le ofreció. Y finalmente poder entregarle al asegurado algo verificado, algo comprobado, algo que validó y que ciertamente es lo que solicitó. ¿No? Les comentaba, por ejemplo, la clase anterior del caso del taxi, ¿no? Si yo tengo un vehículo que lo dedico le doy uso comercial para hacer taxi y finalmente me viene una póliza que es para uso particular, no tengo cobertura, no fue lo que solicité, mi corredor se equivocó y finalmente yo termino perjudicado como asegurado. Entonces, el objetivo de esta obligación y el hecho de ponerla así claramente es que justamente no es solo entregarle, no somos una sola mesa de partes, sino que hay que verificar que las condiciones sean de acuerdo a la naturaleza del riesgo. Y la quinta es comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo que demande a su vez para variar el monto de la cobertura, ¿no? El artículo 339 nos señala qué actividades están prohibidas para el corredor. El corredor de seguros básicamente está prohibido de suscribir cobertura de riesgos a nombre propio, ¿no es cierto? Y tampoco puede cobrar primas por cuenta del asegurador. ¿Por qué creen este tema de la cobranza de primas? ¿Por qué creen que surge? Creo que les comenté en la clase pasada. Hola Renan, bienvenido. Ah, ya te perdiste la parte más importante, ya. La parte que va a venir en el examen ya te la perdiste. Cuéntenme, ¿por qué creen que... Sí, Raúl, ahí está. ¿Por qué no hay... No entendí la pregunta. Raúl, ¿nos puedes explicar, por favor, tu pregunta? Ah, claro, sí, te refieres al impedimento de cobranza. Ya, sí, perfecto. Sí, de hecho, un tema que vimos es que es importante generar confianza, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la confianza? Claro, Wilfredo, correcto. El tema que menciona Raúl es el tema logístico, ¿no? Que de hecho es complejo, hasta riesgoso trasladar dinero de una parte hacia la otra parte, ¿no? Finalmente, el corredor no es un recaudador, pues, ¿no? Para eso están los bancos o para eso están otros entes. Entonces, y lo que señala Wilfredo también es el corazón de esta prohibición, que es que justamente evitar el fraude, evitar apropiaciones ilícitas, ¿no? De dinero que claramente no le corresponde manipular al corredor, el corredor no se cobra, de ahí la comisión, al corredor le paga la compañía de seguros con la que tiene un contrato. Entonces, tener eso en cuenta es súper importante. En caso está prohibido, en caso esté prohibido incrementar primas. También, claro, imagínate que el corredor le diga, no, no son $1,000, sino son 1,100, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con ese tema? Es un poco jugar con la informalidad también. Entonces, la idea de esta actividad, de esta prohibición, es dejar en claro que el corredor no debe recibir por cuenta del asegurador primas. Justamente por los dos temas que mencionan, ¿no? Por la parte logística y por la parte del posible fraude. ¿Queda claro entonces la prohibición, el alcance de la prohibición? Siempre validando si está bien.
Ya, yo creo que sí. Está bien, ¿no, chicos? Queda claro entonces las prohibiciones que establecía la ley general. Ahora, espérense que vienen más, no son las únicas. Pero estas son las que decía la ley general en el 1996. Y aquí nos habla de la carta de nombramiento. ¿Se acuerdan de la carta de nombramiento todos? La carta de nombramiento con las modificaciones de los reglamentos tiene mucha más relevancia hoy. Bueno, nos decía el artículo 340 que la carta de nombramiento que el asegurado o contratante extiende a un corredor de seguros lo faculta para realizar actos administrativos de representación, más no de disposición. ¿Cuáles eran los actos de disposición? ¿Cuál es la diferencia entre representación y disposición? ¿Puedo facultar al corredor a vender mi casa, a vender mi carro? No, Sebastián. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Recuérdenme. Claro, pero aquí hablamos de la diferencia entre un acto administrativo de representación más no de disposición. Entonces, la diferencia entre uno y otro, ya en el día a día de un corredor, ¿no? Ya en el momento de la asesoría más que contractual, ya una vez que ocurrió el siniestro. Por ejemplo, ¿se acuerdan de hace un ratito les hablé sobre la posibilidad de que el corredor pudiera presentar reclamos en nombre del asegurado? ¿Puede hacer eso o no puede? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, es un acto administrativo de representación, ¿sí? Donde evidentemente con la conformidad, con la anuencia del corredor es que se puede hacer, del asegurado o del contratante es que se puede hacer este tipo de actos, ¿no? La carta de nombramiento, ¿para qué más sirve? Sirve para que ustedes puedan cobrar comisión. Muy bien, Joana. La carta de nombramiento es un elemento básico para poder hoy percibir la comisión. De hecho, cuando la superintendencia supervisa o fiscaliza, siempre solicita que los expedientes de los asegurados, muy bien, Centro de Deportes Acuáticos, aquí nos acompaña María. ¿Marina? Ah, ok. Correcto. Entonces, les contaba que hoy la superintendencia mira mucho, está muy pendiente y audita que en todos los legajos de nuestros asegurados esté presente la carta de nombramiento, que nos faculta a recibir las comisiones y que también lo faculta al corredor para realizar actos de representación. Y aquí hay otra cosa importante, ¿no? Que las comunicaciones que se transmiten al corredor directamente se entienden por comunicadas al representado. Entonces es ya responsabilidad del corredor trasladar correctamente y oportunamente la información que el asegurador le haya comunicado. Correcto, entonces todo claro sobre lo que decía el artículo 340 sobre la carta de nombramiento. Hoy vamos a ver más cosas porque la carta de nombramiento tiene mucho protagonismo con el cambio de reglamento. No baja. Ya. El artículo 341, creo que vamos terminando con la ley general. El artículo 341 nos habla de la solicitud de seguros. ¿Se acuerdan qué era la solicitud? ¿La solicitud era vinculante o no era vinculante para las partes?
Este tema es de la ley, ¿no? De la ley del contrato de seguro. ¿En qué momento era que se utilizaba la solicitud de seguro? En varios, la clase pasada me preguntaban en qué momento se usa y de qué se trata, que no la ha visto. Hay algunos seguros que con la práctica comercial se ha perdido al parecer este tema de la solicitud. ¿Para qué sirve, no? ¿Cuál es la utilidad en el contrato? Para la emisión de la póliza. Hay un trasfondo menos logístico, sino más contractual, que es que a través de la solicitud, ahora vamos a esperar qué nos dice Raúl. ¿Se puede dejar clara la expectativa del asegurado? Sí, también sirve de hecho para que el asegurado, uno, pueda declarar adecuadamente el riesgo, su riesgo. En algunas solicitudes para los seguros personales viene incluida la DPS, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para conocer adecuadamente el riesgo con el cual se está ingresando, pretendiendo ingresar a la póliza. Y también, eh, y también sirve para, como dicen ustedes, para dar inicio al trámite de emisión de la póliza. Pero en el fondo la solicitud de seguros conversábamos que es como la ficha de postulación del asegurado hacia tener esta póliza, hacia contratar esta póliza, ¿no? Y que la solicitud en principio no garantiza que se tiene cobertura, la solicitud, acuérdense que la aseguradora tiene hasta 15 días para aprobar o rechazar este riesgo. ¿No? Entonces, una vez que la solicitud ingresa a la aseguradora, es que la aseguradora procesa, revisa si es que estas condiciones son correctas, etcétera. Muy bien, Marina, no es vinculante. Y finalmente, decide por aprobar este riesgo, emitir la póliza y todo el procedimiento que sigue después. Correcto, no es vinculante. Y lo que decía Raúl también un poco, ¿no? O sea, yo no puedo decir sí verbalmente a alguien que me quiere vender una póliza y ya está. Yo tengo que documentar bajo qué condiciones esta persona está solicitando ingresar, ¿no? Entonces aquí el artículo 341, para volver a la ley, nos dice que la solicitud del seguro y las posteriores modificaciones que pueda proponer el corredor a la empresa de seguros deben estar firmadas por el asegurado o contratante, al igual que la copia de la póliza emitida y sus posteriores modificaciones. Dichos documentos deben ser devueltos a la empresa de seguros. ¿Esto se cumple en la práctica? Hoy se cumple esto de devolver firmado y de la copia de la póliza. No, no es cierto. Además, acuérdense que, bueno, esta ley es del año 96, ¿no? Donde todo era a ver, había más necesidad de usar papel, más que hoy al menos. Habían menos mecanismos para garantizar aceptaciones a través de medios electrónicos. No se cumple. Todos me dicen no se cumple. Sí, pues, es correcto, chicos. Pero hoy la superintendencia sabe que esta práctica de devolver la póliza emitida, la verdad es que es un poco inviable, sobre todo con las carteras de clientes súper grandes. Así que la superintendencia también da por válido el hecho de presentar un cargo de recepción de la póliza, ¿no? Y también intervienen temas como el derecho de arrepentimiento y otras cosas que pueden complementar un poco en el caso del cliente no esté de acuerdo, su cliente, su asegurado no esté de acuerdo con las condiciones que finalmente llegan a él de la póliza ya emitida y ya aprobada, ¿no? Sí, pues no se cumple, correcto. Bueno, entonces esto es lo que decía nuestro artículo 341 de la Ley General. Vamos a ver cómo ahora todas estas disposiciones son complementadas con el artículo, con el reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros,
que está vigente, que parte de él está vigente hasta agosto. Y todo claro con la ley general. ¿Alguna duda de los artículos que hemos revisado, que son los concernientes a los corredores? Ahí pregúntales, verificar si todo bien. Ya. Ya, entonces, chicos, hoy vamos a revisar, ahora vamos a revisar, perdón, el RIAS. ¿Qué era el RIAS? ¿Se acuerdan la abreviatura? En la clase presencial es muy gracioso porque al final terminan diciendo todos a la vez qué es el RIAS, para que nunca se olviden. Chicos, es el reglamento del registro de intermediarios y auxiliares de seguros, ¿correcto? Bueno, empezamos entonces. Acá estoy graficando la estructura actual del reglamento, que contiene las definiciones, obligaciones de inscripción en el registro, que es el paso previo para estar habilitado, ¿no es cierto?, a ejercer como corredor. Contiene la estructura del registro, los requisitos, cuáles son los impedimentos para poder postular, para poder ser corredor o director o funcionario o gerente de un corredor, cómo funciona el pago de comisiones, honorarios u otro tipo de retribuciones, cuál es el proceso de inscripción, describiendo sus etapas. Vamos a ver también cuáles son las obligaciones de los que ya estamos inscritos en el reglamento. Vamos a ver cuáles son los requisitos para abrir una oficina, cerrar una oficina o punto de venta. Cuáles son los motivos de suspensión y cancelación del registro para que cuiden su código de broker. Cuáles son los efectos y cómo se rehabilita. Muy bien, Delphi. Muy bien, estás atenta a la clase. ¿Cuáles son las funciones, deberes y obligaciones? Que esta es la parte que les decía, que hay que complementar lo que la Ley General dispuso en el año 96. Luego también incluye muchas más prohibiciones de las que establecía la Ley General. Hablamos de la garantía de cumplimiento de responsabilidades, que finalmente es la póliza de responsabilidad civil profesional. Las modalidades de intermediación habilitadas bajo este reglamento y la información recurrente y periódica que se tiene que enviar a la superintendencia como parte del ejercicio de función de supervisor, ¿no? De ente supervisor. Entonces, empezamos. Y la compu se bloqueó. Ya. El artículo 1, chicos, el reglamento establece una amplia gama de definiciones. ¿Se acuerdan lo que decía la ley general? Era súper chiquito, ¿no? Solamente hablaba de intermediarios y auxiliares. Hoy el reglamento, en el 2011, perdón, lo que hace es definir hasta por rubro al que se dedican, ¿no? Nos dice quiénes son los auxiliares, quiénes son los ajustadores de siniestros, y los segrega entre ajustadores de siniestros de seguros marítimos y ajustadores de generales. Y en generales incluye cascos de aviación. Los peritos de seguros también tienen dos categorías, que son los marítimos y los generales. En los marítimos están incluidos los de cascos marítimos, maquinarias, los inspectores de averías y los preventores de pérdidas de transportes. En los peritos de seguros generales está el inspector de ramos generales y aviación.
Por otro lado, lo que nos concierne a nosotros, los corredores de seguros generales también se abren en dos categorías, que son los corredores de personas y los corredores generales, ¿no? Dentro de los generales estamos básicamente habilitados solo para ejercer dentro del ramo de seguros generales, y en personas es para seguros de vida, riesgos de accidentes personales, enfermedades y asistencia médica. Esta es una pregunta recurrente en el examen de la superintendencia. Básicamente preguntan cuál es el alcance del corredor habilitado para seguros de personas, ¿no? ¿Qué tipo de seguros pueden vender? Entonces recuerden esta definición que nos da el reglamento, que se están autorizados a vender en ramos de seguros de vida, riesgos de accidentes personales, enfermedades y asistencia médica. Y aquellos corredores que tienen la habilitación para ambos ramos están facultados para vender todos los seguros de los rubros ya descritos. Y nos habla también de los intermediarios de seguros, ¿no? Los intermediarios, que puede ser un corredor de seguros, y también entran en esta categoría los corredores de reaseguros. Continuando con las definiciones, el artículo 1 nos dice que es una oficina para efectos de la superintendencia. Una oficina es el lugar destinado al ejercicio de la actividad autorizada de una persona natural inscrita en el registro. En el caso de las personas jurídicas, corresponde al establecimiento comercial ubicado dentro del territorio nacional, distinto al de la oficina principal. Entonces, es el lugar destinado a la venta, es el lugar destinado a ejercer la labor de intermediario, fuera de lo que es el lugar donde se desarrollan las actividades administrativas, ¿no? Que ese es el denominado, que ese es el que se puede denominar la oficina principal, que es el que la persona jurídica tiene registrado como domicilio fiscal. El requisito para denominarse oficina es que sea distinto al de la oficina principal. Ahora vamos a ver qué es una oficina, qué es un punto de venta. Bueno, el registro está referido a digamos, la partida donde se van anotando quiénes están habilitados, quiénes están suspendidos, quién pagó su contribución, quién ha sido cancelado a quién le cancelaron el registro. Y también nos habla de quiénes son los solicitantes, ¿no? Que ustedes, una vez que vayan terminando el curso, van a empezar a hacer sus gestiones para postular al examen y van a convertirse justamente en solicitantes para solicitar su inscripción en el registro. A ver. Bien, entonces, ¿quiénes están obligados a registrarse o a inscribirse en el reglamento, en el registro de la superintendencia? Los intermediarios y auxiliares que pretendan ejercer actividades dentro del país, ¿no es cierto? Entonces, este reglamento también nos da la gráfica de cómo estamos divididos dentro de este registro. Es como decir registros públicos, como decir la RENIEC, ¿no? De los corredores de seguros y de los auxiliares de seguros. Entonces aquí nos segmentan de acuerdo a si somos empresas, corredores de seguros o de reaseguros, si somos nacionales, si somos extranjeras, si somos personas naturales, si somos jurídicas, el ramo al cual estamos autorizados a intermediar. ¿Alguien sabe qué pasa si yo estoy habilitada para vender solo vida y vendo seguros generales, por ejemplo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué puede pasar? ¿Quién me puede sancionar o no me sanciona? No pasa nada, lo regularizo. Si yo estoy inscrita en el registro como persona natural facultada para vender seguros de personas, ¿qué pasa si vendo un seguro general?
Sí, correcto, Javier. De hecho, hoy con el nuevo reglamento, que lo van a poder ver, que ya el IPS se los va a enviar, hay una nueva tabla de sanciones y hay categorizaciones distintas de lo que son infracciones graves, que antes eran leves. Entonces, revísenlo también, mírenlo porque la superintendencia está más drástica respecto a revisar el alcance de la habilitación de cada persona registrada, inscrita en el registro. Sí, entonces, la sección 2 estamos los corredores, ¿no? Si somos naturales, estamos en la sección A, 2A. Si somos jurídicas, estamos en la B. Y nos segmentan de acuerdo a si somos generales personas o generales y personas, ¿no? Y lo mismo en la parte de personas jurídicas. En la sección 3 se encuentran los auxiliares de seguros, que hemos visto que son los peritos y los ajustadores. En la sección 3A están las personas naturales y en la sección 3B están las personas jurídicas. Esto es como referencia, ustedes pueden revisar. No sé si todos tienen la resolución 1797-2011 a la mano. Si no, yo se las envío y ustedes se las envían para que la revisen. Igual es importante que tengan en cuenta esta resolución. Eso respecto a la parte teórica del RIAS, respecto a las menciones y la parte organizativa del corredor. Buenísimo, Percy, ahí está. Perfecto. Acuérdense que esa resolución que acaba de mandar Percy, que es nuestro RIAS, que era nuestra norma de consulta obligatoria, está siendo modificada, ha sido básicamente las disposiciones que tenía un poco han sido complementadas y desarrolladas a mayor detalle y ha sido abierta en dos, ¿no? Hoy tenemos el reglamento del registro, que es este, modificado por la resolución 808-2019 y se ha creado un nuevo reglamento de supervisión y control, que es la resolución SBS 809, y a través de esta se regulan muchos temas, incluyendo gobierno corporativo, temas de ética, requisitos nuevos, que lo vamos a ver el día de hoy también. ¿Me permiten un segundo, por favor? Ya. Perdón, chicos, que sigo con el tema de la afonía y se me ha complicado con alergia, entonces mil disculpas. Cuando hago estas pausas es para estar mejor con la voz. Ya, a ver, les cuento. Entonces hemos terminado la parte del marco teórico de lo que era el RIAS. Ahí Percy mandó la resolución anterior, la 2011, y Delphi les acaba de pasar la 809, que es el reglamento que regula el tema de supervisión y control, el nuevo, que ha sido emitido el 7 de marzo y que entra en vigencia el 1 de agosto de este año. También es bueno, Delphi, pasarles la 808.
ya que la 808 es el reglamento del registro que entró en vigencia el 8 de marzo. O sea, ya está vigente el día de hoy. Ustedes van a tramitar su habilitación y su postulación y todo con con el nuevo reglamento de registro. Además, el reglamento dice que los trámites que ya se iniciaron con la norma anterior, con la 1797, van a continuar bajo el efecto de esa norma, pero como ustedes están terminando el curso de las 350 horas, etcétera, entonces entran bajo este nuevo reglamento. El artículo 37, vamos a entrar a la ley del contrato de seguros solo para ver las referencias, estas pinceladas que le da la ley al corredor, y luego vamos a meternos ya de lleno a ver modalidades, a ver mucho más aterrizado el tema de corredor. El artículo 37 de la ley nos habla de la representación del corredor. Nos dice nuevamente el tema de la carta de nombramiento, ¿no? La carta de nombramiento que el asegurado contratante extiende a un corredor de seguros faculta a este para realizar actos administrativos de representación, más no de disposición. Entonces, básicamente retoma la definición que estaba establecida en la Ley General, la 26702, y nos trae un poco más resumido y más concreto que busca la carta de nombramiento, ¿no? Entonces nos dice que faculta para los actos administrativos y de representación, más no de disposición. El artículo 26 nos habla del contenido de la póliza. Este artículo es desarrollado posteriormente en el reglamento de transparencia, que lo vamos a ver en la clase de normatividad muy brevemente, y nos dice que cuando corresponda el número del registro oficial del corredor de seguros y la comisión que ha de percibir debe estar incluido en el contenido de la póliza, así como la comisión corresponde a la venta realizada a través de bancas seguros, comercializadores y otros de acuerdo a la norma pertinente. Esto es para el caso de que no opera un corredor como intermediario, sino que la póliza es vendida a través de un comercializador. Y el artículo 41 nos habla del derecho de arrepentimiento, dentro de las prácticas abusivas y derecho de arrepentimiento. Protege un poco al corredor, ¿no? Y nos dice que están prohibidas las prácticas de comercialización de las que resulte desconocer o restringir el derecho del asegurado a contar con el asesoramiento en la contratación de seguros o servicios de gerencia de riesgos y siniestros de parte de un corredor de seguros autorizado. Entonces, esas prácticas que buscan sacar del medio al corredor, ofreciéndoles un descuento en alguna tarifa, no sé si han visto estas prácticas comerciales alguna vez. ¿Alguien tiene algún caso que nos quiera contar de repente de estas prácticas donde se busca sacar del medio al corredor de seguros? Ustedes tienen siempre casos interesantes, chicos, ¿ah? Nadie tiene un caso. Bueno, les decía que, por ejemplo, hoy contratan a través de este corredor X, ¿no? Y ustedes contrataron y están tranquilos con la cobertura, están de acuerdo con la asesoría que les ha dado el corredor, y el mes siguiente reciben una llamada directamente de la compañía de seguros y le dicen: señora, yo quiero cambiarle, le ofrezco este nuevo plan, alternativa al plan que usted contrató hace un mes, y le reduzco en tanto por ciento la prima mensual que usted tendría que pagar. Eso es correcto, eso se puede hacer, es una práctica válida en el libre mercado, ¿o les parece que algo está mal? Creo que los chicos se han distraído con las resoluciones. Ajá.
Aquí nos dice Joana que no debe ser, ¿no es cierto? Está considerado como una práctica abusiva. Ana Cecilia nos dice que sí se puede hacer. No, Ana Cecilia, no se puede. Por algo tenemos la carta de nombramiento. Sí, correcto. No se puede hacer. No se puede. Si el corredor no actúa en representación del asegurado, cualquier intención de la compañía de sacarlo del paso parecería malintencionado. Sí, correcto. De hecho, la superintendencia lo cataloga como una práctica abusiva dentro de la ley del contrato de seguro. Entonces, lo que les comentaba del artículo 41 es que la norma busca proteger un poco al corredor que que ha asesorado, que ha intervenido para que se celebre este contrato entre la aseguradora y el asegurado, y finalmente prohíbe desconocer o restringir el derecho del asegurado a, uno, contar con la asesoría en la contratación, es decir, desde el acceso a contar con esta asesoría, ¿no? Desde el primer momento, el momento precontractual. Luego nos dice que también está prohibido restringirle que tenga un servicio de gerencia de riesgos, que eso es súper importante, que es parte de lo que ustedes están estudiando el día de hoy, el día de todo este curso que están llevando, que es gerencia de riesgos. Y también está prohibido decirle, oye, tu corredor que no se meta en esta atención del siniestro, ¿no? Mejor hay que sacarlo. Eso no se puede, eso es una práctica abusiva, considerada así ilegal y prohibida dentro de la ley del contrato de seguro. Entonces, queda claro, por favor, por ahí Ana Cecilia nos dice que sí se puede, Ana Cecilia no se puede, o de repente no quedó clara la idea, pero es una práctica desleal y justamente es catalogada así como prohibida por la superintendencia, ¿no? Sí, correcto. Pero pasa, ¿no? Por eso les contaba si ustedes tienen alguna historia, si ustedes tienen algún ejemplo. Exacto. Cuéntanos, Ana Cecilia, por ejemplo, y cómo lo resolviste, ¿no? Porque, ok, puede pasar, pero ¿qué hay? ¿Qué acciones podemos tomar nosotros los corredores frente a este caso, ¿no? Porque hay que cuidar la relación comercial, ¿no? No vamos a estar yendo a denunciar a cada rato a la superintendencia, pero finalmente hay que ver un poco también, hay que hacerse respetar respecto a la comisión, respecto al pacto, y finalmente acuérdense de esta carta de nombramiento, ¿no? Como decía por ahí, creo que fue Joana, nos decía. ¿No lo pudiste resolver? No se pudo resolver porque el cliente manda carta pidiendo el agenciamiento de este nuevo corredor. Ah, ok. Ya, ok. Sí, pues sí. En la medida que el cliente finalmente mantenga la carta de nombramiento a favor de ustedes, pueden hacer algo, ¿no? Pero si el cliente la emite para otro nuevo corredor, finalmente sí está él también yendo un poquito en contra, ¿no? De la lealtad. Pero bueno, sí, correcto, Ana Cecilia, es correcto. Bueno, entonces lo tenemos claro. De acuerdo entonces con el tema de las prácticas abusivas. Aquí en el derecho de arrepentimiento yo les quería comentar que lo que regula la norma respecto al derecho de arrepentimiento al parecer aplicaría, pues, ¿ustedes creen que el derecho de arrepentimiento aplica para las ventas hechas a través del corredor de seguros? ¿Para qué canales aplica? Para empezar, ¿no? Yo puedo arrepentirme de haber contratado, tengo estos 15 días para poder hacer mi gestión y que me devuelvan la póliza, y sin motivo alguno puedo resolver el contrato. Pero ¿saben para qué casos aplica? No es necesariamente para todo, es súper importante que lo sepan porque sí, ventas masivas, correcto, pero hay algo más también que diferencia, ¿no? Lo importante también es el canal a través del cual se vende. El canal de comercialización a distancia es un canal que es bastante susceptible a ser cuestionado, ¿no? Respecto a la aceptación. Entonces, por más que exista un contenido mínimo de la oferta, un contenido mínimo del el protocolo de venta que se tiene que seguir, sí, correcto, Caleb, las ventas masivas, las ventas digitales, en general, las ventas donde, si se dan cuenta, en la mayoría de estas no necesariamente interviene un corredor en las que ustedes están mencionando. Entonces, es importante que sepan que el derecho de arrepentimiento para el caso de los corredores
aplica solo para cuando se ha hecho una intermediación a distancia. No aplica para la presencial. Claro, ahí un tema que vemos siempre es que, oye, pero ¿cómo le voy a explicar al cliente que en este caso no puede retroceder en su decisión, no puede decir ya no quiero contratar este producto, ya no quiero contar con este producto? Como es un tema bien sensible y es un tema de que ahí cada corredor o cada empresa o cada persona natural que asesore debe ver un poco de acuerdo a su política de servicio al cliente y decidir finalmente si lo aplica o no, ¿no? Pero en estricto rigor, legalmente, el derecho de arrepentimiento, este derecho que tiene el cliente de resolver el contrato pasados los 15 días de haber sido emitido y recibido por él, básicamente solo aplica para el caso de que intervengan ustedes vendiendo a través de un canal de comercialización a distancia, ¿no? Que puede ser ventas digitales, que puede ser por teléfono, ¿no? Con llamada grabada. Entonces, en esos casos es que aplica el derecho de arrepentimiento para el sector de corredores. Sí, entonces queda clara esa parte de cómo nos aplica el derecho de arrepentimiento, ¿no? ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, pasamos a las modalidades de intermediación. Hola Noelia, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, entonces pasamos a las modalidades de intermediación. Les decía que todo lo que estamos viendo el día de hoy es respecto al reglamento de intermediarios y auxiliares de seguros de la resolución 1797-2011, que ha sido modificada y que ha cambiado algunos puntos. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, el contrato de agenciamiento está siendo modificado, básicamente está siendo eliminado como modalidad permitida. Igual es importante que sepan, vamos a refrescar de qué se trata este contrato, no sé si todos sabían que existe este contrato de agenciamiento. Y aquí abajo yo les había puesto, y siempre les digo a los alumnos que para mí esta no es una modalidad, el tema de la comercialización SOAT, y en efecto el reglamento de hoy, el nuevo, ha eliminado este punto, ¿no? Al que se hacía referencia, porque claramente no es una modalidad de intermediación. Simplemente es regular cómo se vende el SOAT, es regular la forma en cómo podemos vender como corredores el producto, pero no es una modalidad de intermediación. Entonces empezamos. El contrato de agenciamiento, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Para qué faculta a las partes? ¿Alguien tiene una idea? Juan Manuel. ¿Puedes pactar exclusividad? ¿Cómo no? Sí. Puede existir la opción de que seas corredor exclusivo y esta cláusula se incorpore dentro del contrato de agenciamiento. Y ese tema de la exclusividad es justamente lo que hoy el nuevo reglamento quiere eliminar. Hoy el nuevo reglamento lo que busca es que exista independencia entre el corredor y la aseguradora, garantizando que el asegurado va a recibir lo mejor, no porque le pagan más, tal o cual aseguradora al corredor, sino porque es lo mejor del mercado para su riesgo. Eso cambia bastante, ¿no? Cambia dramáticamente el tema del modelo de negocio del funcionamiento de los corredores. Hola Noemi, ¿qué tal? Bueno, entonces, ¿alguien más alguna idea sobre el contrato de agenciamiento? ¿Para qué sirve? Yo lo he mencionado hace rato cuando les hablé del triangulito de
del rol del corredor al medio. ¿Alguien ha tenido a la mano algún contrato de agenciamiento? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué cláusulas tiene? Ya, entonces les voy a contar de qué se trata el contrato de agenciamiento. Esto está regulado en el artículo 24 del RIAS, del link que pasó Percy, ahí lo pueden descargar. Y la idea es que lo que busca este contrato de agenciamiento es básicamente un contrato de servicios que suscribe la compañía de seguros con el corredor. El corredor, persona natural o persona jurídica, ¿sí? Entonces, dentro de este contrato se pactan temas como los productos que está facultado a intermediar o agenciar el corredor en nombre de esta aseguradora. Se pacta la comisión que va a recibir a cambio de la venta de estos productos. Se pactan los protocolos de atención, los tiempos, los plazos, los mecanismos, los procedimientos, los manuales, para hacer efectivo todo este proceso de asesoría. Así como la intervención del corredor en el momento del siniestro. ¿Sí? Y también se pactan temas como, por ejemplo, las responsabilidades, ¿no? Que si bien es un contrato de agenciamiento donde va a haber una comisión a cambio por la prestación del servicio de asesoría, finalmente el corredor puede pedir que sea de manera exclusiva, que tenga representación de manera exclusiva, o puede simplemente tener a esta compañía de seguros como parte de todas las opciones o todas las compañías de seguros con las que trabaja. Puede ser exclusivo para esta compañía o puede ser multicompañía, ¿no? Que en principio es lo ideal de acuerdo a la superintendencia. Entonces, este contrato, una vez suscrito, tiene que ser comunicado dentro de los siguientes 15 días de haber sido firmado, de haber sido suscrito. Tiene que ser informado a la superintendencia y el corredor tenía el deber de tenerlos en custodia y exhibirlos cuando la superintendencia venga a hacer una supervisión in situ, ¿no? O en todo caso, si tenía un contrato, tenía que enviarlo, que remitirlo, si era requerido así, por la superintendencia. Las comisiones que estaban establecidas en este contrato de agenciamiento tenían que estar reguladas, establecidas en la póliza, en los certificados que el corredor otorgue finalmente al cliente. Luego tenemos la modalidad, todo claro con el contrato de agenciamiento, entonces, ¿tiene que ser escrito? Sí, tiene que ser escrito. ¿Tiene que ser firmado? Sí, tiene que ser firmado por ambas partes. Y tiene que ser informado, su suscripción tiene que ser informada a la superintendencia dentro de los 15 días siguientes. Hoy esta modalidad, con el nuevo reglamento, está desapareciendo, pero igual es importante que la sepan. Todo claro, entonces, por ahí vi que Raúl estaba tipeando algo, no sé si nos quieres comentar algo relacionado a esto. Sí, ahí está Raúl. Sí, va a ser complicado, de hecho. Es que ahora el corredor tiene que acudir, básicamente, tiene que ofrecer productos de todos.
¿no? Hay que ver ahí la manera. De hecho, yo tengo una reunión el miércoles con la superintendencia para ver un poco en qué vías o qué mecanismos han pensado para dar alternativas a este tema. Porque deja un poco sin piso a mucha gente que tiene una relación estrecha, ¿no? O ya formada con algunas empresas de seguros y que finalmente eh, no hay ahorita una alternativa para hacerlo distinto, ¿no? Entonces, si es que tengo algún update, alguna actualización sobre estos mecanismos, igual les aviso aquí a las chicas del IPS para que les puedan dar alguna salida. Sí. Bueno, entonces, sí, a mí también me preocupa, Raúl. El tema de los promotores de ventas. A ver, los promotores de ventas. ¿Quiénes pueden ser los promotores de ventas? Ya empezamos un poco a meternos en la forma en cómo se intermedian, ¿no? Entonces, los promotores de ventas, junto con los puntos de venta, forman parte de los canales presenciales de la aseguradora, ¿no? Básicamente los promotores de seguros van a ser aquellos que están en las oficinas o en los puntos de venta que tenga la compañía corredora de seguros habilitados y autorizados para que puedan ofrecer los productos en nombre y representación de la compañía. Entonces aquí, de hecho, es importante resaltar que, bueno, esta es la definición del contrato de agenciamiento que ya la tenían, que ya la hemos conversado. Y aquí, para el efecto, para el caso de los promotores, es ver que hay personas naturales con contrato laboral o de servicios, ¿no? Pueden ser personas naturales que tienen que estar en planilla, que pueden estar en planilla o que pueden trabajar a través de un contrato de locación de servicios. La empresa corredora de seguros mantiene la responsabilidad por los actos que estos realicen en su representación, es decir, si los promotores se equivocan, si los promotores omiten información, si los promotores tienen alguna negligencia, la corredora empresa es la responsable de responder por los actos erróneos que cometan frente a los asegurados y las consecuencias que puedan ocasionarle a los asegurados. Para evitar esto, justamente es que se exige que exista una capacitación permanente y detallada y técnica, ¿no? Y además que se sustente esta capacitación. La superintendencia hoy exige que en los legajos de cada persona contratada por planilla o por contrato de locación de servicios conste la evidencia de que exista una responsabilidad para las empresas corredoras. En caso no se documente la capacitación permanente. ¿Qué más? Existe un registro de promotores o fuerza de ventas, ¿no? La superintendencia exige que se tenga documentado un registro de quiénes son, cuáles son sus datos de identidad, exige que se identifique si es que han cesado y esta información se tiene que enviar y reportar de manera semestral a la superintendencia, ¿no? Para que tenga actualización de quiénes forman quienes están trabajando habilitados o por cuenta propia o con código o con contrato laboral o con contrato de servicios dentro del sistema de seguros. ¿Queda claro el tema de los promotores de venta? Por favor, me confirman. Ya, listo. Entonces, volviendo aquí, otra modalidad es puntos de venta presencial, ¿no es cierto? Y veíamos que los puntos de venta. Las empresas corredoras de seguros podrán establecer de manera temporal puntos de venta en locales comerciales de otras empresas, debiendo comunicarlo previamente a la superintendencia, informando lo siguiente: ubicación y dirección del punto de venta. Ay, ¿por qué se corre para acá? Los productos que se van a intermediar en el punto de venta.
el personal que va a ser el responsable del punto de venta. Ahí nos piden DNI, domicilio, nombre completo, copia del DNI, etcétera, para poder informar a la superintendencia quién es el responsable encargado de ese punto de venta. Y además el acta del órgano societario, porque acuérdense que estas modalidades están facultadas para aquellos corredores que son personas jurídicas. Como personas jurídicas tienen órganos de gobierno. En este caso puede ser un directorio o puede ser una junta general de accionistas que aprueben que exista la apertura, que se vaya a dar la apertura de un nuevo punto de venta. Entonces, por eso en el punto 4 el reglamento solicitaba el acta donde conste el acuerdo tomado por el órgano competente de la empresa que disponga la instalación del punto de venta y a partir de cuándo se va a empezar a operar en ese punto de venta. ¿Sí? Luego, ¿alguna duda con el punto de venta? El punto de venta, recuerden que entra dentro de la categoría de la venta presencial. Y luego nos vamos de nuevo a este cuadro, y este cuadro nos muestra que existe otra modalidad, que es una modalidad bastante usada, que es la comercialización a distancia, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene una idea de qué implica la comercialización a distancia? ¿Es solo por teléfono o también hay otras vías? Y si es por teléfono, ¿cómo garantizamos que la venta se haya hecho correctamente? Por grabación, correcto. ¿Solo la conformidad, Wilfredo, o se debe grabar desde el inicio? Desde el inicio, correcto. Se tiene que documentar la oferta, ¿no? Y la oferta es justamente desde el inicio de la operación de venta para identificarse correctamente, para seguir y evidenciar que se sigue el protocolo de venta. Desde el inicio, sí. Entonces, básicamente las modalidades de intermediación a distancia, hoy las más usadas son el teléfono y el internet, ¿no? Dentro de internet, claro, tenemos los mails, tenemos las redes sociales que también sirven o pueden servir para la contratación. Entonces, estas son las modalidades de comercialización a distancia y desagregándolas según el reglamento. La intermediación a distancia son los sistemas de comunicación como el teléfono, el internet u otros análogos que permitan acceder de modo no presencial a los potenciales asegurados. Entonces nos habla de que para poder vender a través de este sistema de intermediación a distancia tienen que ser siempre seguros masivos. ¿Y qué son considerados los seguros masivos? Son aquellos que estén redactados en lenguaje sencillo, de fácil comprensión y manejo por los contratantes, asegurados y beneficiarios. Que no existan condiciones especiales por personas o por bienes asegurables y que baste la simple aceptación del contratante para el consentimiento del seguro. Y en el caso de que esté sujeto a condiciones mínimas de aseguramiento para revisar, para validar, para comprobar, se deberá informar la forma y plazos en las que deberán verificarse. Entonces, esta es la definición de seguros masivos que nos establece el reglamento. Ay, perdón. Entonces... Entonces, ¿qué nos pide para comercializar a distancia? Una pequeña reflexión aquí. El tema de la venta presencial, el tema de la asesoría personalizada, etcétera, no solamente puede darse por la vía, digamos, cara a cara, ¿no? Frente a frente. Hoy con la tecnología que nos permite hacer muchas cosas y que nos facilita la vida, también existe esta apertura para masificar nuestro acceso a tanto a la banca como a los seguros, ¿no? Entonces, hoy existen estos mecanismos y la superintendencia está bastante abierta a que se masifique la cultura de adquirir un seguro, a que se masifique la cultura de seguros
y crear la necesidad y el entendimiento del asegurado o en la población de que es necesario contar con un respaldo, ¿no? Con una protección. Entonces, la superintendencia dice, todo bien, yo estoy de acuerdo con que se vendan los productos a través de los distintos canales que la tecnología nos da, pero te voy a poner algunos requisitos y te voy a poner algunas pautas. Entonces, en esta línea, la superintendencia nos pone estas disposiciones que son aplicables a la intermediación a distancia y nos dice que debemos garantizar que la información sea veraz, comprensible, íntegra y transparente. ¿Para qué? ¿Para qué creen que nos da esta pauta la superintendencia? ¿Por qué nos pide que garanticemos que la información sea veraz, comprensible, íntegra y transparente? Y además, ¿cómo garantizamos eso? Del corredor, Percy. Pero ¿cómo lo garantizamos? ¿Cómo se les ocurre a ustedes tangibilizar esta obligación? Por ejemplo, doy una declaración jurada de que lo garantizo. ¿Cómo lo hago? Exacto, teniendo un protocolo de venta. Y también es importante no solo confiar en que tenemos este protocolo de venta, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando ustedes tengan una empresa corredora de seguros, auditar que las llamadas, que los audios contienen el protocolo de venta y ha sido seguido tal cual al pie de la letra, ¿no? Es muy importante garantizarlo no solo teniendo el documento regulado de manera previa, sino también una auditoría constante a que esto se cumpla. Y garantizándolo a través de un protocolo, garantizándolo a través de las llamadas grabadas, que es un básico, si no, no existe contrato, ¿no? Si no, no existe forma de sustentar que se contrató. Entonces, básicamente así se puede tangibilizar esta obligación. Luego nos dice que justamente para garantizar, debemos contar con soportes necesarios que permitan su verificación posterior, ¿no? Así como permitir la debida identificación del contratante y o asegurado potencial. Esto nos habla también de seguir un protocolo no solo de venta, sino de identificación y de validación de identidad. Esto es súper importante. A mí me pasó una vez que teníamos un reclamo de una persona que tenía un problema, una discapacidad, y me parece que la persona creo que era sordomuda. Y resulta que le terminaron vendiendo un producto de seguros. Y claramente, ¿cómo se acredita la contratación? A través de una intermediación a distancia. Y se interpuso un reclamo y vimos el reclamo, obviamente, con la prioridad del caso, porque era una situación muy extraña, ¿no? Se validaron los audios de venta y finalmente se detectó que la hija de la persona había sido la que había suplantado la identidad y había hecho la validación de identidad de acuerdo a el DNI de la persona, obviamente sin evidenciar y sin comentar esto dentro del proceso de venta, ¿no? Entonces, básicamente, la hija contrató en nombre de la mamá, haciéndose pasar por la mamá, y la mamá no podía contratar, estaba incapacitada de contratar porque era sordomuda. Entonces, por eso es muy importante, nuevamente, el tema del protocolo de identificación, validar adecuadamente la identidad de la persona. En este caso, se evidenció que el corredor cumplió con el protocolo de validación, de verificación, ya que hizo las preguntas que corresponden para validar la identidad. Y simplemente hubo pues una mala fe de parte de la persona que respondió el teléfono, de parte de la persona eh, que, que tenía el acceso a responder y a contratar, ¿no? Bueno, entonces también nos señala esta parte del reglamento que el corredor será responsable frente a los contratantes, asegurados, beneficiarios y ante la superintendencia por el cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes. Esto de acuerdo a la resolución
del 2009 que nos habla de los archivos de microformas, ¿no? De la forma de almacenar. Entonces, hoy existen muchas formas de contratar almacenamiento en la nube, ¿no? Y que pueda esto ser de acuerdo a las medidas de seguridad necesarias y cuidando también bastante el tema de la ley de protección de datos, que la vamos a ver más adelante en normatividad, el tema del correcto almacenamiento y la correcta identificación de los datos del cliente. En el caso del potencial contratante o asegurado acepte la oferta recibida, el corredor procederá a entregar la información a la empresa de seguros, ¿no? Una vez que el cliente acepta la propuesta, se deriva, para que luego de la evaluación y su aprobación, en caso existan condiciones especiales de aseguramiento, se cumpla con las formalidades correspondientes y se inicie la cobertura del seguro, es decir, que se emita la póliza, que se envíe, que se firme el cargo o que se acredite la recepción, entre otros. Aquí juega mucho un poco ya todo el terreno de la tecnología, ¿no? Cómo utilizamos el audio para poder vender o cómo utilizamos las redes o la página web para poder intermediar y finalmente le llega una póliza electrónica y si se dan cuenta, el proceso corrió casi online, sin papel, sin firma, porque hay otros mecanismos que nos ayudan a acreditar legalmente y con validez legal el tema de la aceptación y de la manifestación de voluntad, ¿correcto? ¿Queda alguna duda entonces sobre la intermediación a distancia? Sobre lo que hemos visto hasta ahorita. Ya. Entonces, ¿qué más nos dice? La intermediación a distancia nos dice que cuando el corredor realice la oferta bajo esta modalidad, deberá indicarlo expresamente, confirmar la identidad del destinatario de la oferta, para que no pasen casos como el que les conté, y proporcionar la siguiente información mínima. Debe identificarse, ¿no? Identificación del corredor de seguros con indicación de su nombre completo o razón social o denominación social, y su código de registro SBS. En el caso de que sea un promotor de venta quien llame, perdón, un asesor, un trabajador del corredor de seguros, también debe indicar su nombre, ¿no? Debe indicar la fecha de la oferta y periodo de validez de esta. Oferta entendida como este programa que se le está ofreciendo, más que sea una promoción con un precio único, etc. La fecha de la oferta y periodo de validez de esta. Debe indicar también las características del seguro, indicando las coberturas ofrecidas, los requisitos de aseguramiento, las exclusiones que aplican, los periodos de carencia, deducibles, periodo de cobertura. Y debe indicar también, súper importante, la forma en cómo se reporta y se atiende un siniestro, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de atención de siniestros? También debe estar indicado. Debe indicar también el costo total a cargo del asegurado, incluyendo primas, impuestos y cualquier otro cargo, además de su forma de pago. ¿Correcto? Y finalmente debe indicarle la forma de aceptación de la oferta. Muchas veces puede ser que el asegurado sienta que es una propuesta y que finalmente no, al decir sí, he comprendido, etcétera, no está contratando porque no recibe un papel. No sé si les ha pasado, ¿no? Entonces, hasta que no reciban un contrato, de repente el asegurado puede sentir o el contratante puede sentir que no ha firmado nada y por tanto no existe un contrato, por tanto no está obligado. Entonces, para evitar esta confusión, para evitar esta zona gris, ¿no? Para evitar de hacer pensar que falta un contrato físico para que se configure el contrato final, es que la superintendencia nos exige colocar cuál es la forma de aceptación de la oferta. Entonces, dentro del protocolo de venta, informarle al asegurado que la contratación o la aceptación de este seguro a través de esta vía telefónica constituye el contrato de seguro y que el audio que está suscribiendo, cual está quedando registrado, forma parte del contrato de seguro. Acuérdense que hay una característica aquí también que viene desde la clase anterior. Hablábamos de la naturaleza del contrato de seguro. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la naturaleza?
Tiene que ver con la voluntad de las partes. Consensual, muy bien, la naturaleza consensual. Entonces, hablamos también la clase anterior de la prueba del contrato, ¿no es cierto? Sí, claro, Jorge. De hecho, así como tienes que tener a disposición una copia de la póliza en caso el asegurado la permita, como el audio es parte del contrato de seguro, tienes que tenerla a disposición y tienes que poder ofrecérselo. Sí. Puedes invitarlo a que lo escuche, puedes enviárselo por un CD, puedes enviárselo a través de un link. Hay mil formas, ¿no? Sí, y el hecho de que sea consensual, que era lo que les decía, nos lleva también a retomar el tema de si es necesario que exista un contrato escrito para que se configure el seguro, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto las definiciones acerca de la prueba del contrato que establece la ley del contrato de seguro? ¿Qué nos dice esa norma? ¿Qué nos decía? ¿Alguien se acuerda cuál era la forma de probar el contrato? Sí, por escrito principalmente, ¿no? Pero decía que se aceptan todas las otras formas de probanza y justamente esta aceptación telefónica a todas las condiciones planteadas bajo el contenido mínimo que exige la superintendencia como parte del protocolo es una forma válida para probar que existe un contrato. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Si un cliente entonces les dice, no, yo no reconozco haber contratado por teléfono, nada, y ustedes tienen el audio donde el cliente ha aprobado y ha dicho que sí está conforme y que sí quiere estar asegurado y los ha autorizado a emitir una póliza y todo el procedimiento, tengan en cuenta que el audio es una forma de probar el contrato. ¿Sí? Y claro, en este caso, ¿qué aplicaría? ¿Qué aplicaría si el cliente dice, la verdad, señorita, sí, todo bien, me ha gustado su seguro, pero no estaba seguro, le dije que sí porque estaba apurado, pero la verdad es que no lo necesito. Entonces, ¿qué aplica en este caso? Más que desconocer la contratación, que no es la vía, qué derecho estaría ejerciendo el cliente, el asegurado, el contratante, si es que señala eso que les acabo de contar? Arrepentimiento, ¿no? Su derecho de arrepentimiento. Correcto, porque estamos dentro de la modalidad de intermediación a distancia y dentro de este supuesto es que nos aplica a los corredores el derecho de arrepentimiento. Es correcto. Recuerden que el artículo 41 de la ley del contrato de seguro es el que regula el tema del derecho de arrepentimiento. También lo regula hoy ya el reglamento de supervisión. Entonces lo vamos a ver. Bien, entonces, finalmente, en resumidas cuentas, ¿qué necesita conocer el asegurado dentro del ofrecimiento a través de un canal remoto, ¿no? A través de un canal a distancia. William, es el derecho de arrepentimiento, sí. Que puede ser por carta, puede ser por mail, puede ser por la forma que la compañía de seguros, perdón, que la compañía corredora de seguros o que el corredor ponga a su disposición. Esto es bien importante, lo vamos a ver a la hora que veamos derecho a arrepentimiento, pero es bien importante porque la idea del derecho a arrepentimiento es darle al cliente las posibilidades de ejercerlo con las mismas facilidades que le dimos para que pueda contratar con nosotros. Si nosotros le decimos que puede contratar por teléfono, por mail, por mensaje de texto, por página web,
también deberíamos darle estos mecanismos de manera equitativa para que pueda salir del contrato, para que pueda renunciar, para que pueda arrepentirse de la decisión y finalmente salir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dicen que para ejercer, si ustedes le vendieron por teléfono, el señor vive en Cusco y para poder hacer su derecho, ejercer su derecho de arrepentimiento tiene que venir presencialmente y mostrar una carta notarial en la oficina principal de la empresa, eso claramente es va en contra de la norma, ¿no es cierto? Porque no estamos siendo proporcionales ante los mecanismos que le estamos ofreciendo para poder salir del contrato. Sin embargo, la norma sí dice que la empresa corredora de seguros o que el corredor, persona natural, puede brindar las alternativas de procedimiento para ejercer el derecho a arrepentimiento. La idea es brindarle facilidades también para que pueda salir del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué necesita conocer el potencial asegurado? En resumen, necesita conocer cuáles son los costos asociados a la integralidad de la cobertura y la prima, cuánto le va a costar mensualmente y cuánto le va a costar en caso tenga un incidente, ¿no? En caso tenga un siniestro. Los derechos asociados a su cobertura, cuáles son las obligaciones que él tiene que cumplir para poder hacer efectiva la cobertura, cuáles son las coberturas finalmente y sus matices, cuáles son los riesgos que están cubiertos y las condiciones que aplican para poder acceder a sus coberturas. Entonces, queda claro aquí, queda claro el tema de la intermediación a distancia, cuál es el protocolo, lo mínimo que debe incluir. Y volviendo un poco aquí en las láminas, yo les había dicho que yo considero que este último punto que está acá señalado, comercialización de SOAT entre signos de interrogación, para mí no es una modalidad y creo que pueden coincidir conmigo en que no es una modalidad porque básicamente señala a un elemento, a un producto, ¿no? No señala una forma de vender, sino nos dice que este producto se puede vender a través de los corredores. Ay, estoy corriendo con la lámina, no la encuentro. Entonces, les decía que perdón, aquí. Les decía que el artículo 24 le establece dentro de las 5 modalidades de intermediación del RIAS 1797-2011, ¿no es cierto? Y nos señalaba que las empresas corredoras de seguros pueden suscribir un contrato de comercialización con la empresa, un tercero que ofrecerá SOAT. Entonces, básicamente lo que señala esta modalidad es que es el único supuesto donde el corredor puede tercerizar parte de su rol para poder comercializar este producto llamado SOAT. En los demás supuestos, en ningún caso el corredor puede tercerizar, puede subcontratar su labor de corredor, ¿no? Claramente, eso lo tenemos súper claro. Pero en este caso sí, nos dice que el SOAT se puede vender a través de empresas de comercialización. Por ejemplo, un concesionario de vehículos, ¿no? Entonces, yo que soy un corredor, que tengo un mandato del contrato de agenciamiento con una compañía de seguros X, puedo subcontratar, sí, pero las modalidades de banco y caja son bancaseguros, acuérdate. Entonces, en este caso, lo que yo estaría haciendo es darle la facultad a un tercero, por ejemplo, les ponía el caso de un concesionario de autos, para que pueda vender el SOAT, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para que esto pueda funcionar de esa manera? Para que esta encargatura pueda funcionar así, tengo que suscribir un contrato de comercialización con este tercero, incluyendo cuáles son las responsabilidades, el alcance económico de las penalidades, etcétera, y cuáles son los procedimientos operativos y los protocolos de venta que se tienen que tener en cuenta con el SOAT. Ahora, el SOAT básicamente es un commodity y es más sencillo de vender que otro tipo de productos, ¿no? Es por esto que existe esta facultad o esta apertura
para que pueda ponerse a disposición en muchos más canales de venta, en muchos más puntos de venta el producto. Como dice Percy, lo venden hasta en los bancos, ¿no? Pero la idea es que para poder hacer esto tiene que haber un contrato que lo respalde, ¿no? Y nos dice además la norma que las empresas corredoras de seguros son responsables frente a los contratantes del SOAT por perjuicios, errores u omisiones, impericia o negligencia de dicha forma de comercialización. Entonces, quien asume finalmente el rol de responsable es la corredora. Un pagaré en blanco. Nunca firmes eso, por el amor de Dios. No sabes lo que te pueden ejecutar ahí. Bueno, entonces, las empresas corredoras de seguros son los responsables finales, ¿no? Frente al contratante y frente al regulador también de este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué tiene que procurar? Una empresa corredora de seguros tiene que procurar que el contrato que suscriba con este comercializador, un tercero, contemple todas las situaciones posibles de responsabilidad para trasladarlas a través de este contrato. Si yo voy a ser el responsable del error frente a mi cliente, está bien, pero dentro de este contrato, hacia atrás, yo me arreglo contigo, tercero, contigo, concesionario de autos, y veo que tú me vayas a pagar a mí este error de tus trabajadores, porque yo tengo que velar que, uno, te capacite adecuadamente, dos, esté constantemente pendiente de validar que tus procedimientos, que estás cumpliendo los procedimientos y los protocolos, ¿no? Si es posible hacer auditorías, si es posible hacer verificaciones periódicas, porque la idea es que este es un mecanismo bastante utilizado y es bastante fácil de utilizar también. Entonces, por eso mismo puede estar sujeto a errores, ¿no? Entonces, la idea es que cuidemos como corredores qué información estamos dando a un tercero para que pueda hacer estas ventas. Y básicamente la superintendencia nos dice que hay que brindarle una información de manera trimestral acerca de todos los contratos de comercialización que tengamos con los terceros suscritos para que puedan vender este producto, de acuerdo a la circular 19/2009, ¿no? Y las normas que la modifican. Entonces, luego vamos a entrar a las funciones, deberes y obligaciones, pero no quiero cortar la hilación, así que no sé si pueden ir a break ahorita y luego retomamos desde las 11 de corrido funciones, deberes y obligaciones. ¿Sí? Sí. Ya. A las 11 del break, ¿no? Bueno, chicos, volvemos en un ratito después del break.